Shabbat Shalom, hermanos. Ahí, para no reventar el micrófono, ¿no? Ahí, ok. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Sí? Bien. ¿Bien o qué? A ver, para que me siga la mañosa. Ok. Bueno, Manuel, pues ya se fue por el capítulo número 20, ¿no? Nosotros igual vamos a llegar hasta ahí y nos encontramos con Manuel entonces. Sí, porque yo también estoy en Éxodo. Estamos camino a Shavuot y todo eso es en Éxodo. Ok, hoy les traje el capítulo número 14. La próxima semana vamos a ver el cántico de Moshe. Así que ya saben. Y estamos el camino que estamos recorriendo precisamente ahí, pues. Acuérdense que salimos de Egipto la semana pasada y hablamos de algo interesante, que hoy pues no hay otra alternativa. Y no porque yo quiera hablar de eso, sino porque ahí dice el texto, ¿no? Y le voy a decir algo, hoy vamos a abrir de pronto el debate, porque esto sí que es siempre polémico, no va a dejarse polémico, ¿no? Yo lo que les puedo decir, hermano, es que definitivamente si el Eterno me levanta a los 40 años, ¿no? Le digo sinceramente, pues yo desde los 15 años estaba en otra ruta, en otro pensamiento, en otro camino, eh, pues de investigación. Y por ahí había visto muchísimas cosas y algo que de pronto no se pueda comprender, yo ya lo comprendí, es por qué me levanta el Eterno a esa edad, sabiendo él lo que yo pensaba, cómo entendía yo las cosas. Y luego él me demostró, porque me demostró, de verdad me demostró. Yo le pedí algo y él me lo demostró. Y me dijo que él iba a demostrar que era real, que él existía. Y yo le hice una petición y le dije que si realmente me ayudaba en algo, que en ese momento, porque claro, él busca el momento preciso, que en ese momento yo necesitaba, que si lo hacía de esa manera, pues realmente me demostraba que él existía y yo le iba a entregar la vida hasta el último día de aliento para el servicio, y aquí estoy cumpliendo ese tiempo. Pero un detalle importante es que él sabía cómo yo pensaba, él sabía cómo yo creía de las cosas. ¿Por qué me levantó? Para que vea esto, que hasta donde yo he visto, no hay un predicador que hable de estas cosas, ¿sí? De la forma como lo planteamos. Por ahí hay pues otros, digamos, personajes que dan charlas, salen en conferencias y cosas de estas y los entrevistan. En estos días yo les contaba, ¿no? Que había visto una entrevista de un ufólogo al que pues, sí sé pues de él y todos sabemos de él, ¿no? Ufólogo ecuatoriano, Jaime Rodríguez. Y él habla de estas cosas, pero con otro sentido, ¿no? Descalificando totalmente al Eterno. Yo lo conocí él hace unos 30 años. Y, y por el contrario, yo ahora que conozco al Eterno, pues, si en algún momento me encontraba con él, quisiera tener una charla para demostrarle que es real, que es verdadero, que él todavía no ha visto o no le ha permitido el Eterno ver lo que yo vi, la realidad de la existencia del Eterno. ¿Ok? Entonces, lo que les traje, espero que no se polemice, pero a veces, pues, no hay alternativas, porque a mí me levantaron a que diga la verdad, y es la verdad de lo que yo veo, no es lo que yo pienso, sino es lo que yo veo en la escritura. Y espero porque en algún momento el Eterno les permita ver lo mismo, o que me corrija a mí si estoy equivocado. Ok, ahora sí, ya puedo ver mejorcito, pero pues sí, para leer todavía necesito lentes. Así que, como voy a leer acá, me voy a poner los anteojos
para poder compartir. Ok. Acá dice, no se permite minimizar. Okay. Vamos a compartir mi tema que debe, sí, aquí está, ya lo vi. Vamos a compartir, aquí está. Es este, ¿no? Ok. Ya estamos en la tercera parte. Veo que no se acordaban porque esta tercera parte todavía estamos en Éxodo. Y de hecho, todo el estudio va a ser de Éxodo, ¿no? Porque es camino a Shavuot. Ok. Aquí es donde, pues ayer, en la semana pasada se me fueron arrugando, ¿se acuerdan? Se me fueron arrugando, y no sé qué es lo que le pasa al hermano, pero bueno. Como todo se demuestra con la escritura, hoy se lo voy a demostrar con la escritura. Ok, ahí está la misma fotografía con la que empezamos, ¿no? Ya creo que van teniendo una idea de la fotografía, que al final vamos a desarrollarla. Pero yo quiero iniciar aquí, ¿no? Éxodo capítulo número 14. Vamos a poner por ahora esto un poco por acá, no sé, para que no nos estorbe, ¿no? Éxodo capítulo 14, versículo número 1. Vamos a ver aquí. Déjenme ver, intentar, porque la verdad es que cuando me los pongo los lentes, pues ya me estorbo. Ok. Dice, y Yahweh habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migol y el mar. Acamparán frente a Baal Zephón, en el lado opuesto, junto al mar. Porque Faraón dirá acerca de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra, ¿cierto? Andan vagando, dice, sin rumbo, ¿no es cierto? Ok, dice, el pensamiento de Faraón, ¿no? Están ellos por ahí, salieron, ¿hacia dónde van? Mire, ¿qué es lo que tenemos que comprender, hermanos, para que nosotros realmente tengamos un buen entendimiento de las cosas? Trasladémonos al momento, al evento. Vamos a entender lo que está pasando. Hubo la mortandad de los primogénitos, todos estaban consternados, confusos, y por la angustia, por la desesperación del momento, de las muertes y todo lo que está pasando, y dicen, no, nos advirtieron todo esto y mire lo que pasó al final, mejor dejémoslo así porque vamos a morir todos. Pero una vez que se enfriaron los ánimos, una vez que comenzó la reflexión, además el Eterno ahí es donde actúa, como les he dicho, que actúa desde la glándula pineal, poniendo pensamientos y todo esto, y el pueblo ya estaba afuera, y la misión del Eterno no era solo dejar salir al pueblo, no, era glorificarse el Eterno para que, aconteciendo lo que le aconteció al gran imperio, porque eso es lo que tenemos que saber, el Eterno estaba luchando en ese momento contra el imperio del momento, que era Egipto. Acuérdense que 70 naciones dependían de ese imperio. ¿Se acuerdan? Que de esas 70 naciones, ustedes sabían que José, el hijo de Jacob, el penúltimo, fue gobernador en Egipto, ¿cierto? Pero para poder ser gobernador en Egipto, él tenía que, digamos, tener un diálogo con cada uno de los príncipes de 70 naciones que conformaban, o 70 ciudades, 60 pueblos que conformaban el Gran Egipto. Y él tenía que en el idioma o en el dialecto de cada uno descifrar los enigmas, ¿no? O sea, era un imperio en ese momento. El Eterno estaba en ese momento haciendo juicio a ese gran imperio, como va a ser hoy, como ha sido en otros momentos. ¿Y qué es lo que les trato de decir? Que el Eterno, cuando está sacando al pueblo, no era que solamente lo iba a sacar, no. Tenía que juzgar a ese pueblo. O sea, tenía que, ese pueblo que se había hecho grande y que era dominante, tenía que minimizarlo y tenía que menguarlo, ¿ok? Hacerlo caer completamente. ¿Y saben qué hace eso? Hace que el Eterno sobresalga, que el Eterno se haga de gran fama en el mundo de ese momento, porque ¿quién iba a vencer al Gran Egipto? Tendrían que leer esa historia, y se las recomiendo que la lean, que está en el Sefer Hayazar. Todas las guerras de Egipto,
y era un imperio que no era el único, por cierto, porque había también en África un gran dominio de un rey muy poderoso, guerrero, que fue el rey Angeas, ¿no? Y su hermano Lupus. Eran pues unos guerreros formidables. Pero bueno, eso estaba en África. Pero en Egipto y toda esa localidad y todas las naciones del este le temían mucho porque Egipto tenía, digamos, un poderoso ejército. Cuando el pueblo de Israel estaba ahí, pues era mucho más poderoso todavía. Entonces, bueno, el tema es que Faraón no los quería dejar salir. ¿Por qué? Porque necesitaba a los israelitas. Pero el Eterno iba a cumplir la promesa que le hizo a Abraham de sacarlos, y no solo eso, sino que tenía que hacer juicio a esa nación. Se acababa el poderío de la nación, porque eso es lo que hace el Eterno. Los deja, como decimos nosotros en algo popular, les da chance. Sí, los deja engrandecerse, y entre más grandes se levantan sin respetar al Eterno, más fuerte va a ser la caída, ¿no? Y eso fue lo que le hizo Egipto, y lo vamos a comprender. Ya se disipó de Faraón la angustia y reflexiona con su séquito, con sus príncipes, y le dice, ¿qué hemos hecho, no? ¿Hemos dejado salir al pueblo de Israel? No, tenemos que hacerlo regresar. De ahí hay una lucha. ¿De quién? De lo que acaba de decir Manuel. De que se creía dueño del pueblo, su gobernante, con el que lo había elegido para ser el pueblo de su propiedad, ¿sí? Para gobernar sobre esa nación. Ahí, en este momento, se van a enfrentar dos poderosos. Vamos a ver quién resulta ser el verdadero poderoso, ¿no? Ok. Para leer acá me tengo que poner los lentes porque me falta un poquito de visión, pero pues aquí sí puedo leer, ¿no? Antes no leía en ninguna parte. Pero bueno, acá ya puedo leer. Entonces estamos leyendo Éxodo 14, versículo número 3, porque Faraón dirá acerca de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Bueno, ahora sí, los tenemos encerrados. Vamos a sacar, digamos, el ejército, el grupo de élite, 600 carros de los escogidos, y bueno, vamos a recuperar lo que era nuestro, ¿no? Porque aparte era mano de obra, ¿no? O sea, él se hizo dueño del pueblo. Son míos, yo gobierno sobre ustedes, son de mi propiedad. Así era como lo veía, ¿no? Ok, tremenda transgresión, ¿no? Delante del Eterno. Okay. Vamos aquí, al versículo número 4, ¿no es cierto? Éxodo 14, verso 4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y los perseguiré, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Ese era el detalle, ¿no? Tienen que saber los egipcios, tienen que saber todos los pueblos del este, tienen que saber todo Canaán, desde Egipto, desde el Nilo, todo el territorio que riega el Éufrates hasta el Jordán, tenían que saber el poderío del único Elohim, que era el que desde ese momento se levantó un pueblo y lo iba a gobernar, ¿no? Y que lo iba a respaldar. Eso tenía que suceder, era importante que suceda, y es lo que hoy hay un grupo de extranjeros de Hazaria, del Cáucaso, que dicen ser judíos, pero no son, son de religión, se adoptaron ellos, pero no son de linaje. Eso es lo que dice en Apocalipsis. Los que dicen que son, pero no lo son realmente, ellos están dominando ahora. ¿Pero por qué? Es por la fama que se dio el Eterno, de que Él es el que dirige las batallas. Pero fíjense ahora, vamos a ver la batalla del Eterno, y mire cómo el Eterno hace salir avante a su pueblo, y veamos ahora las batallas de hoy. Las batallas de hoy son sin respaldo, no hay respaldo. Se está pidiendo respaldo a los hombres, ayúdame, ayúdame. No, cuando el Eterno pelea las batallas con Israel, Israel no le pide ayuda a nadie. Esa es la gran diferencia, ¿no? Hoy quieren que todo el mundo lo apoye, porque no puede con una pequeña nación, porque tampoco es la gran nación en este momento, Irán. Ok, y no es que yo estoy en contra de Israel, o que estoy maldiciendo a Israel, pues yo soy israelita, en mi sangre corre vena israelita, pero verdadera, y no porque yo me lo inventé.
sino porque me dijeron hasta de qué tribu soy y todo. Entonces, realmente, en mis venas corre sangre israelita, así que no puedo maldecir a mi pueblo. Y dice, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, ¿no? Shemot, Éxodo capítulo 14, versículo número 4. Y así lo hicieron, dice, versículo 5. Cuando lo anunciaron al rey de Egipto, que el pueblo había oído, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo. Sí, claro, dijeron, oye, ¿cómo hemos hecho semejante barbaridad de dejarlos ir? La fuerza laboral, ¿no? Imagínense, Inglaterra, desde la época medieval hasta ahora, la época de la esclavitud de 1700, que fue el auge muy, muy fuerte, los hizo muy ricos, ¿no? A muchos países de Europa, a Estados Unidos. La fuerza laboral, la esclavitud. Imagínense, pues, en Egipto. O sea, es que entre más fuerza laboral, barata, gratis, ¿sí? Pero imagínense, eso es un poderío económico, ¿ok? Y de hecho, contra eso está el Eterno, pero los pueblos del mundo, la fuerza laboral, la esclavitud, la tenían agregada como parte de su economía. Era un recurso, ¿no? Que lo tenían con valores, ¿no? Ok. Verso 5 dice entonces, y cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos. Y él unció su carro, o sea, preparó su carro y tomó consigo a su gente. Verso 7, y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre ellos, ¿no? O sea, preparó a su ejército de élite. Como lo hacen hoy, cada uno en su tiempo, ¿no? El poderío que tienen, poderío militar es eso, en su tiempo. Ok. Ahora, este detalle o esta parte, el Eterno, luego, por otros actores, pues, también hablan de esto. ¿Por qué? ¿Por qué luego comienzan a hablar siempre de esto? Porque Faraón realmente se levantó contra el Eterno, ¿sí? Fue a medir fuerza contra el Eterno. Porque Moisés le dijo, ¿no? Deja salir al pueblo que vamos a servirle a nuestro Elohim, al poderoso nuestro. Y él siempre lo quería minimizar, ¿no? Y ahora, a pesar de lo que sucedió, lo quiere volver a minimizar y quiere ir a enfrentarse. O sea, quiere medir fuerzas, ¿sí? Pero pues no iba a prevalecer. Y miren cómo dice Nehemías, en el capítulo 9, versículo número 10. Sí, déjeme bajar la pantalla porque pues me interrumpe la lectura. Vamos a intentar operar sin lentes, a ver cómo nos va. Ok, acá. Nehemías 9:10. Y diste señales y maravillas en Faraón y en todos sus siervos y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías, dice, ¿no? O sea que el Eterno lo sabía, que habían hecho soberbiamente contra ellos. Y te hiciste nombre grande como este día. Y dividiste el mar, que ahí vamos a hablar, y vamos a ver cómo nos va por ese lado. Y dividiste la mar delante de ellos, y pasaron por medio de ella en seco. Y sus perseguidores echaste a lo profundo, como una piedra en grandes aguas. Sí, eso fue lo que sucedió. Sí, eso fue lo que sucedió realmente, pero hay un tema ahí. ¿Qué dice la religión? ¿O qué afirma la gente? Que el mar se levantó, ¿no es cierto? Sí, que pasaron por ahí medio. Ahí, esa es la parte que nunca creí. Nunca creí. Y yo para eso les hago unas preguntas, ¿no? Vamos a ver, no me ha estado siguiendo entonces la desobediente, ¿cierto? Ok, miren, yo le hago una pregunta, porque de pronto me va a decir, no, pues hermano, pues yo quiero creer en eso, está bien, yo no me pongo. Pero vamos
hacer un cuestionamiento y tratemos de buscarle la lógica. El mar se levantó y se abrió. ¿Ok? Bueno, pero de ahí el declive del mar, ¿cómo lo resolvemos? De pronto bajar, o sea, el mar, ustedes han visto, ¿no? Se supone que es una empinada, ¿no es cierto? Ok, salieron con niños, con ancianos, con ganado. Digamos que bajar puede ser algo fácil, aunque es fangoso, ¿no? Se van a enterrar. Pero digamos que bajan, ya. ¿Y cómo lo subimos? ¿Cómo lo subimos al otro lado? Ascensor no había, ¿cierto? ¿Cómo lo subimos? Ya, y si me van a decir es que Dios es poderoso y que Él lo hace, dígame cómo. Porque ya el milagro fue abrir el mar. Y de eso habla la Escritura, pero no habla nada de subir el ganado. ¿Ah? Brincaron. O sea, a eso es lo que yo he hecho toda mi vida, buscarle la lógica a las cosas. Ese ha sido el punto de la investigación siempre, ¿no? Buscarle, pues, la parte lógica. O sea, no decirle a alguien que me diga o que me cuente, ah, está bien, amén. Yo no he sido de eso. En nada, ni con mis maestros, ni, o sea, nunca. Cuestioné hasta cuando me enseñaban física. En serio, cuestioné. Hay casos de factorización que no se resuelven, ¿no es cierto? ¿Cierto que hay casos de factorización que no se resuelven? Hay que solamente como nosotros acá, digamos que a Suárez, eso ya hace tan complicado. Ya, no, claro, se puede hasta correr y todo en la arena. El tema ahí es que no hablamos de arena solamente, ¿no? Hablamos de fango ya, fangoso, que se entierran, pero es que no son 2 metros, es que no son 3 metros. Ustedes saben lo que hay hacia abajo en el mar, o sea, esos, bajas, por eso te digo, bajas y de pronto llegas al fondo. ¿Y cómo subes ahora al otro lado? ¿Cómo sube el ganado? O sea, eso es lo complicado, es que no fue así. Y yo le voy a demostrar cómo fue. Es más, tengo la evidencia escrita de cómo fue. Ok. Porque eso es lo interesante del Eterno, ¿no? Que todo lo ocultó, todo lo encriptó, pero lo revela para que se lo encuentre. Ok. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Pero me gusta que el desarrollo, y Samuel siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí razonando, eso es interesante. Éxodo capítulo 14, versículo número 8. Y endureció Yahweh el corazón de Faraón, que es donde se apuntala el Eterno para hacer todo lo que va a hacer, porque este es un plan del Eterno. Cuando habla con nuestro padre Abraham, él le dice lo que va a pasar, ¿se acuerdan? Y dice, tú vas a tener una descendencia, pero esa descendencia va a entrar a Egipto, va a entrar una nación que lo va a esclavizar. Yo les digo, ¿eso fue coincidencia o fue plan del Eterno? Eso fue un plan del Eterno, porque el Eterno cerró la lluvia, hubo escasez de alimentos y lo forzó al final a que Jacob y sus hijos vayan a Egipto, ¿no es cierto? Siempre lo hizo todo el Eterno porque él va teniendo su plan, ¿no? Ok. Y es lógico, eso lo hizo con toda lógica, es una agenda y la cumplió tal cual como él la dijo. Okay. Y si usted quiere que demostremos paso a paso de cómo el Eterno lo fue haciendo con la lógica, pues se lo demuestra, que fue lógico todo lo que hizo. Ok. Entonces dice, y endureció Faraón el corazón, endureció el Eterno el corazón de Faraón. Hermano, el Eterno puede hacer con nosotros como quiera. Sí, ahí sí le digo que sí, pero es que sí sé cómo lo hace. Sí sé cómo lo hace. ¿Sí? Es sencillo. Él toma aquí el control. Cuando él me llamó a los 40 años, él utilizó unas personas en mi contra. Fue el Eterno que utilizó a esas personas en mi contra. Porque nos puede dominar a cualquiera. Sí, pero era necesario, era el momento que me iba a llamar. Me puso en aprieto. Y ahora no es que tú lo resuelvas todo, porque si me decía, no es que eres poderoso, que todo lo resuelve, que solo hacía así, porque sí yo decía, ¿no? Y así lo resuelvo. Bueno,
Cuando yo tuve ese problema, hablaron con la hija de León Félix Cordero, con el ministro, con el presidente de la Corte, con el fiscal general de la Nación. Y fue un momento en que no se podía resolver. Dijeron, no se puede, no se puede. Pero cuando yo le dije, si es real, si eres verdadero, ayúdame en esto, y si se resuelve, porque era difícil, imposible, ya era imposible, yo le dije, si lo haces, yo te entrego la vida. ¿Y sabes lo que pasó ahí? El ministro fiscal general, que se llama Walter Tonsi, creo que ya murió, renunció. Su hijo era el que me acusaba en un juicio. Como ya el papá ya no tiene poder, a él le ofrecieron otro trabajo, se fue, ya lo dejó. Ya no es el hijo de Walter Tonsi, que me acusaba. La madre del juez tuvo un accidente y se agravó. Entonces las cosas se fueron ablandando, ablandando, ablandando. Y hasta que él me dijo, no te preocupes, el juicio está resuelto. Eso pasó. Lo que no se podía. ¿Qué cree que pensé yo? El incrédulo. ¿Ah? El que pensaba que todo se resolvía así, con influencia y llamadas telefónicas. ¿Qué cree que pasó? Aquí se dieron las cosas como yo había dicho. ¿Qué me tocaba luego? No, cumplir la palabra, porque eso uno tiene que ser, eso me enseñaron muy chiquito. La palabra se cumple, y aquí estoy. Pero le digo, ¿cómo influencia el Eterno? Así, todo lo hizo Él. Todo lo hizo. Pero lo que les digo una cosa, Él sabía como yo pensaba. Él sabía que yo no le digo que sí a todo, sino que le busco la parte lógica. ¿Sí? Yo no puedo decir, no, que el Eterno tiene poder y como es poderoso, Él puede hacer lo que quiera y yo voy a estar ciego. Sí, no, Él es poderoso. Entonces, bueno, ¿y cómo le aparece el ángel a nuestro padre Abraham? No, le apareció ahí de momento. ¿Cómo bajó? Tenía alas. Ahí nos dice que tiene alas. ¿Cómo bajó? ¿De dónde salió? ¿Por qué cerrarnos a eso y decir, no, que Dios es poderoso? Bueno, pero ¿cómo hizo? No, solo apareció, bueno, dígame, la ley física y la teletransportación, pero algo tenemos que entenderlo. Yo soy así. Si no, no lo creo. Y el Eterno lo sabe. Pero tiene una explicación. Todo tiene una explicación. Entonces, dice que en el versículo 8 de Éxodo 14, que endureció Yahweh el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con la mano, habían salido con mano poderosa, o sea, la ejecución del Eterno, de todo lo que hizo en las plagas, ¿no? Que también hice yo hace muchos años de investigación de las plagas y hay la evidencia científica de las plagas. Ok. Verso 9. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, el gran ejército de los egipcios. Y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi Hahirot, frente a Baal Zephon. Samuel. El tema puede ser también fuerte de la fe. ¿Se acuerdan cuando se hizo mandar a, bueno, el tema del barco? Cuando caminó sobre el mar. Interesante, podemos hablar sobre eso. O sea, tú atribuyes a que fue por la fe. O sea, si tú tienes fe y yo, o sea, si tienes fe, tú puedes pasar de un edificio a otro por fe. Claro, no, es que está bien lo que tú dices, o sea, la fe. ¿Qué es la fe? Es confianza, ¿sí? Y yo te digo que sí puede ser que tú tengas fe en el Eterno y te digas, no, yo voy a cruzar, ¿por qué? Porque Él me dijo que yo cruzo y voy a cruzar. Si el Eterno me dice, tú estás en este edificio, cruza hacia el otro edificio, yo le voy a creer. ¿Lo sabes por qué? Porque sé que me va a dar la logística necesaria y los elementos necesarios para hacerlo. Correcto. Ok. Y dejó que la parte de... Ya, es que ahí yo voy, es que no separó las aguas y yo te voy a decir qué fue lo que pasó. ¿Dónde está? Está más simplificado eso, pero me gusta lo que él está desarrollando. Ok, el tema es por fe, y sí que es por fe. Pero el problema es que nos enseñaron a tener una fe equivocada. Estamos teniendo fe en lo que no tiene sentido. Mi hermana Silvia. Yo estoy seguro que eso no sucedió. Yo.
Estoy seguro que no sucedió, que es una interpolación, que es algo que se agregó. Pero le podemos hacer la evidencia a eso, ¿sí? Sin problema. Yo le digo, si a mí me dice que cruce, yo sí lo hago. ¿Y sabe por qué? Porque yo sí le creo al Eterno. Yo tengo fe, una fe abundante, y yo le creo al Eterno. Si me dice que lo haga, yo sé que me va a dar los elementos para hacerlo. Y tan sencillo. Es tan sencillo porque existen los elementos para poder transportarse de un lugar a otro y parado así. Existe, ya hay. Sí. Tiene dominio el Eterno sobre la naturaleza. Claro, tiene dominio sobre todos los elementos de la tierra. Tiene dominio. El Eterno mueve los vientos. De hecho, le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le ponía, cuando yo embolegaba los vientos? ¿No? O sea, cuando él ordenaba. De hecho, hizo un estudio sobre los vientos, ¿no? Sobre los pinzones y todos los vientos. Y es que es excelente la parte del tema de los vientos. Es más, acuérdense que en Apocalipsis dice que va a venir un periodo en que va a haber un calor extremo y que no va a haber viento, va a paralizar los vientos, ¿sí? Una ola de calor. O sea, él tiene dominio sobre esas cosas. Un elemento, pero recuerden que según la densidad del agua, entre más salada es el agua, es más densa y entonces se flota, ¿no es cierto? Ok, pero estando de pie, por muy densa y por muy salada que sea el agua, se va a hundir, aunque sea por la mitad. Se va. ¿Cómo? El mar de Galilea es una laguna, creo que es. Sí, si es una laguna puede ser de agua dulce, ¿no? Pero lo más probable es que tenga influencia como Allangue, que es una ensenada, pero es del mar. Sí, yo creo que es marina. Yo creo que es marina. Ok. No ha ido, no ha ido, no le sabría decir. Ok. Pero le digo, ya vamos a hablar sobre eso, pues si no se nos va el tiempo, pero me interesa como estamos, y Samuel si ve que está conectado, ¿no? Si ven, hay que estar conectado en el tema, ir pensando, bueno, ¿y cómo resolvemos esto? Así es como se tiene que hacer. Ok. Dice, entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi Harirot, frente a Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que terminaron en gran manera, porque temieron, o sea, se asustaron. Viene el pueblo de Israel, ve al ejército, pues ellos realmente no tenían armas, ¿no? Ellos salieron desarmados. Habrán llevado sus cuchillos, algunas cositas ahí, pero realmente no tenían escudo, no tenían armadura, o sea, estaban prácticamente desarmados. Los otros venían en carros errados, no carros de guerras. ¿Cómo un carro errado? No, sí lo han visto, que viene acorazado y tiene unas puntas que hace mucho daño y eso va destrozando, ¿no? O sea, realmente tenían tipo de guerra. Los otros pues desarmados. Entonces sintieron temor, ven al ejército y ellos atrapados hacia el mar, sintieron un gran temor y ahí actuó el Eterno. Sí, venían cosas pesadas. Incluso así, bueno. Ya te voy a decir cómo. Eso es interesante. Mire, dice Samuel, ¿cómo hizo Faraón? Si el carro errado, son de acero, pues, es pesado, ¿cómo cruzó esa parte del mar? Si vio que no bajaron, ahí está la prueba. Me acabas de dar exactamente la solución. Mire. Si ve, me acaba de dar la solución para explicarlo mejor. Ok. Entonces tuvieron temor, dicen, ¿no es cierto? Y clamaron los hijos de Israel a Yahweh. Ok. Están atrapados, acá está el mar, y viene el ejército de Faraón, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Viene el temor y comienzan a clamarle al Eterno. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a ver qué pasó. Vamos al versículo número 11 de Éxodo 14, ¿no? Versículo número 11. Dice, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? Pues están asustados, ¿no? Hay que decir, pero qué mal agradecidos, que no creen, que no confían, ¿no? Pues realmente
la situación se les pone bastante complicado, ¿no? Por lo que está sucediendo. Nosotros, como no lo estamos viviendo, criticamos fácil, ¿no? Mire, entonces le dijeron, ¿acaso no había suficiente sepulcro en Egipto para que nos saques a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esa manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que le sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto, ¿no es cierto? Esta es una versión que encontré que tenía fotografías, creo que fotografías de una película, pero ahí está narrado todo el éxodo, ¿no? Con esta fotografía y chévere la fotografía, ok. Pero fíjense, el pueblo desesperado dice, oye, ¿acaso no había sepulcro en Egipto? Pero te dijimos, no, déjanos servir, porque imagínate ahora qué hacemos, ya estamos aquí para morir, ahí viene el ejército. Ajá, no tienen con qué defenderse. Pero ahí es donde el Eterno entra a la pelea. Pero ¿cómo los defiende el Eterno? ¿Ah? Vamos a esos detalles, ¿ok? Versículo número 13. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación de Yahweh. ¿Por qué está tan seguro Moisés? ¿Por qué está tan seguro Moisés de que el Eterno los va a salvar? Porque tuvo fe, pero ¿por qué? ¿La fe en qué se basa? En la confianza. En la confianza, en la creencia, pero ¿qué más? Pero ¿por qué él, o sea, cómo él se da cuenta de que realmente los va a salvar de tremendo ejército? Ok, pero a ver, hoy en día viene, vamos a suponer, un grupo de 50 hombres armados. Y estamos aquí, y nosotros, ¿cómo decidimos entender que el Eterno nos va a salvar? ¿Cómo nos salva de esos que vienen armados y nos van a disparar? O sea, por la confianza ellos disparan y las balas no nos llegan. Okay. ¿Qué dice Victoria? ¿Qué piensas? ¿Cómo cree que Moisés afianzó su fe? ¿Ah? Bueno, eso sí, digamos, pero ¿qué más? ¿Cuál era la evidencia, hermana Silvia? Esa es la clave. Porque él subió a la nave, a la famosa plataforma, y él vio lo que tienen ahí. Él vio ese poderío. Entonces, contra eso, ¿quién puede? Nadie. Entonces, cuando ustedes vean eso, que sé que lo van a ver, y cuando enfrentemos ciertas cosas, pues claro, vamos a tener fe. No, yo no me preocupo. Ya mismo desciende y entonces solucionamos el problema. Ok. Moisés sabía, había visto, él fue a la nave, a él le dijeron, a él le hablaron, él la vio, él subió al monte y vio ese poderío, y claro, viendo ese poderío. ¿Ah? Subió al monte. ¿Tú quieres saber dónde dice la nave? Yo te voy a poner. Espérate un momentito. Ok. Entonces dice, porque los egipcios, a quienes, dice Moshe, ¿no? Dice Moshe, el verso 13 de Éxodo 14. Pero Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación de Yahweh, que hará hoy por ustedes. Y les dice, porque a los egipcios que ven hoy, a los que están ahí, a esos que vienen ahí, dice, no los volverán a ver jamás. Ya sabía Moisés lo que iba a pasar, ¿cierto? Versículo 14. Yahweh peleará. Allí viene un ejército, pero Yahweh va a pelear por ustedes. Ustedes se me quedan quietos ahí. Ustedes solo crean, el que va a pelear es Yahweh. Ok. Muy bien. Dice en el verso 14, ¿no? Éxodo 14, 14. Yahweh peleará por ustedes mientras ustedes se quedan quietos. Verso 15. Entonces dijo Yahweh a Moisés, ¿por qué claman? ¿Por qué clamas a mí? Porque ya habían hablado, él ya le había explicado todas las cosas, pero bueno, como siempre no sucede, ¿no? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar
y divídelo. Ahí está el problema. ¿Cómo lo dividió? Todos dicen que se abrió el mar, se levantó y eran unos muros gigantescos de agua y ellos pasaron ahí, pero yo les demuestro que no pudieron bajar y si pudieron bajar no pudieron subir. Y aquí Samuel me acaba de dar un dato espectacular, ¿no? ¿Cómo es que el ejército errado, pesadísimo de Faraón, cómo es que descendió y después el Eterno hizo el resto? Si ya ahí, ya se caen, ya se mueren, ¿cierto? Pero el Eterno no lo hizo así. Así que ellos tienen que haber pasado por algo que se podía pasar, algo liso en ese momento. ¿Y qué tal que el Eterno tenía preparado un camino? ¿Ah? ¿Qué tal? Vamos a ver si eso es posible o no es posible. Entonces, versículo número 15. Entonces digo ya vamos a hacer, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que avancen y se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Va a dividir el mar. Yo le voy a dar una posibilidad de cómo se divide un mar. Lo que hemos visto el agua, hemos visto que el agua va hacia un sentido y decrece y luego regresa y cubre. Pero cuando va hacia un sentido, yo por lo menos donde me bañaba en el salado, se descubría una roca donde nos subíamos y nos lanzábamos. Y había momentos en que subía la marea y ya no se veía la roca. ¿Ok? Entonces, en la roca, cuando bajaba el mar, de un lado había agua y del otro lado también. ¿Cierto? Ok. Listo. Entonces dice, tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre la tierra seca, totalmente seca. Van a poder pasar sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Ok, muy bien. Aquí lo vemos a Moshe levantando la mano, ¿no es cierto? Ok. Esa la adapté yo. Aquí ya comencé yo a meterle la mano a la fotito. Ok. Y esto yo se lo muestro con la lectura. Ok, vamos con la lectura. Dice, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Es otro detalle, ¿no? Los egipcios ven lo que hay ahí. Ya vimos todo lo que aconteció la semana pasada, ¿no? De cómo nos dimos cuenta que ahí estaba actuando algo. Ok, pero miren, ellos están, acá está el mar, se quedan aquí y acá viene el ejército. Están asustados. ¿Qué hizo la nave? Está narrado aquí, ¿no? La famosa nube. Dice columna de nube en hebreo. Es mud. Mud. Pongo la lengua así porque no es mud. Mud que termina con sonido de T, con la tao, es muerte. Pero mud que termina con la dal, sonido de D, mud, es plataforma. Plataforma o columna, pero es plataforma. Y está la palabra anás, que es nubarrones o nubes, ¿no? O sea, una plataforma de nube. Pero es una plataforma que produce nubarrones, ¿no es cierto? Entonces se coloca, dice, en medio entre el ejército de Faraón y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Porque esto que ustedes ven aquí, esta propulsión, eso mata al que se cruza. Nadie iba a cruzar porque ve eso terrible lo que está ahí, ¿no? Y se quedó el ejército de Faraón ahí mientras los otros podían avanzar. Ok. ¿Qué más? Vamos a seguir leyendo. Y dice, entonces sabrán, y aquí endulceré el corazón de Faraón para que entren a perseguirlo y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Verso 18. Entonces sabrán los egipcios que yo soy Yahweh cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Verso 19. Y el ángel de Elohim que había ido delante del campamento, o sea, el ángel de Elohim es el comandante que va en la nave, ¿no? En la nube. La palabra hebrea, Amud. Amud Anás. Que iba aquí, el comandante que iba aquí, que los iba guiando por todo el camino, el ángel de Elohim que había ido delante del campamento. ¿El ángel de Elohim qué es? Porque en Apocalipsis se escribe al ángel de la congregación tal. Es un siervo, es alguien que está trabajando para el Eterno, que le sirve al Eterno. ¿Sí? Ok.
Entonces, el ángel de Elohim, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó. Iba atrás de ellos, o sea, acá atrás, ya no iba aquí adelante, se puso atrás, atrás de ellos. Y la columna, que en hebreo le digo que es mut, ok, que vayan y miren ahí qué significa, y una de las variantes plataforma. Ok, entonces, mut, ana. Dice, la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Por eso yo la coloqué aquí, miren, la puse ahí atrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. ¿Cómo es eso de que una nube? Porque si me quieren decir, pero es que la traducción de la Reina Valera dice que dice nube, columna de nube. A ver, muéstreme cuándo una nube puede hacer eso. Está aquí delante de nosotros y después viene y se pone justo atrás de ellos. A menos que sea una nube que se pueda mover a control remoto, ¿no es cierto? De alguna manera, porque imagínate. ¿Ah? Claro, ¿no? Sí. Entonces, es que hay un detalle también que es importante, ¿no? En la parte histórica, si ustedes van a leer en la parte histórica, ustedes van a leer, por ejemplo, los detalles de los investigadores en cuanto a la arqueología, por ejemplo, jóvenes. En la arqueología, si ustedes van a leer, ustedes aprovechen el tiempo. Sí, investiguen, que es importante. Según la arqueología, ahí hay un libro de Zacarías Sitchin que dice muchas mentiras, pero habla de la parte de las piedras, que eso es evidente, la arqueología lo ha presentado, ¿no? Sino que él hace la traducción, inclina un poco la balanza hacia el pensamiento de los extraterrestres y todo eso, Zacarías Sitchin. Pero la traducción es él es experto en el idioma, ¿no? En ese idioma antiguo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí los sumerios hablan y está pintado y dice que bajaron seres de las estrellas. ¿Cómo bajaron? ¿Ah? No, la arqueología. La arqueología, la investigación. Hay un libro que es de Zacarías Sitchin y hay otras investigaciones que habla sobre las piedras sumerias, sobre lo que graficaron los sumerios, una civilización muy antigua. Y ellos dicen que vieron que bajaban seres de las estrellas. O sea, bajaban. ¿Y en qué bajaban? Están graficadas las naves, o sea, realmente bajaban en naves. Si otros seres bajaban en naves, imagínense por qué no los ángeles del Eterno. Si ustedes me dicen que no, entonces ellos tenían mayor tecnología, mayor poder que el Eterno. Ahí sí se me le acaba la fe. Si ustedes me dicen, no, es que ellos sí podían hacerlo, pero el Eterno no, pues ahí ya se me va acabando la fe. Porque hay quienes seres más poderosos que el Eterno, ¿no? Que tienen tecnología, el Eterno no la tiene. Ahí sí no lo puedo creer. Además, hay evidencia, hermanos, de que había ingeniería genética. En esa época, 6.000, 7.000 años, hacían ingeniería genética, hicieron mezcla genética. Estos seres que bajaron, ¿sí? A perturbar la creación del Eterno. Si ellos podían hacer eso, ¿por qué el Eterno no pudo clonar? Como yo les he dicho, que yo pienso, cuando dice que el Eterno lo hizo dormir a Adán y sacó material genético de su costilla, hizo una clonación de Eva, porque tenía que ser del mismo linaje. Por eso luego en el capítulo 3 de Génesis le dice, el linaje del Nahash va a ser enemigo de tu linaje. ¿Cómo así se llama el linaje? Es porque ella viene del linaje de Adán. Sí, es el mismo material genético. Ok. Entonces, versículo 20 dice, se colocará entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto con las tinieblas, o sea, con toda la propulsión que expulsaba. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, ¿no? El LED, el reflector, alumbraba a Israel. Y en toda la noche no se acercaron los unos de los otros. Claro que se van a acercar viendo tremenda nave, ¿no? Ahí y con el propulsión que los dividía. Ok. Yo les trato de graficarles para que ustedes se den cuenta de cómo realmente estaba la situación. No me está siguiendo la cámara, ¿cierto? Oye, esta cámara. Sí. Oiga, entrenen bien esa cámara, que no.
Bueno, ok, vamos. Verso 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar y Yahweh, por medio de un fuerte viento, porque él domina esto, ¿no? La naturaleza. Por medio de un fuerte viento que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera. ¿Sí? Hizo que el mar retrocediera. Ok. Y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco. ¿Ok? Entraron por el medio del mar en seco. Pues yo les digo, si es que se dividieron las aguas así, queda la profundidad del mar y entonces ellos tienen que hacer esto, pero no en seco, pues. Imposible. Aunque no hay agua, eso es un fango, mejor dicho, que es muy complicado. Ok. Y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Había un muro entre un lado y el otro lado. O sea, estaba un dique que dividía las dos partes del agua, ¿no? ¿Cómo puede ser algo así, hermanos? ¿Cómo? Vamos a encontrar evidencia primero en la Biblia antes de yo proponerle lo que yo pienso. Evidencia primero, evidencia bíblica. Salmo capítulo 77, versículo 19. En la versión hebrea está en el verso 20. En la versión española está en el verso 19. Ok. Salmos capítulo, aquí se me voy a poner los lentes porque tiene los puntitos y son chiquiticos, ¿no? Pero vamos a intentar leer sin lente ahora. Aquí dice Teirín 77, 19. No, Teirín en hebreo es Salmo, ¿no es cierto? Ok. 77, 19, el Salmo. Dice, Bayam. Yam es aguas, ¿sí? Después Mayín es mares, agua turbulenta, agua fuerte, es Mayín. Entonces aquí, como el hebreo interpretativo, dice, Bayam Darkeaj. Ahí está la hermana Silvia, o Darqueja, ok. Esta es la palabra Derek, que Manuel se la sabe de memoria y la sabe utilizar siempre. Derek, o sea, camino. Derek, pero aquí está conjugada. Usted si quiere puede leer así, mire. Daré queja. Puede leerlo así, daré queja, no hay problema. Le van a entender. Si no, dar queja, que es como se debería hacer, ¿no? Entonces, vayan dar queja, usevileja, bamayim, rabín, beicoteja, lo nadeo. Verá, vamos frase por frase para que lo podamos comprender. Acuérdense que el hebreo carece de adjetivos, de artículos y de ciertos verbos para darle sentido, por eso es interpretativo. Y ahí es el problema, ¿no? Cuando hacen ciertas interpretaciones. ¿Cómo dice la Reina Valera? El que hace camino en el mar, creo que dice, ¿no? El que hace camino en el mar y sendero en aguas turbulentas, creo que dicen, ¿cierto? Pero hay un detalle que eso no importa, las dos primeras frases no importa, el que hace camino en el mar y senda en aguas turbulentas, es la parte final lo que interesa. ¿Sabe por qué? Porque ¿sabe lo que realmente yo creo que dice? Que lo tenía oculto y que nadie lo había descubierto. Mire, aquí dice, ¿no? Yam en Mayín dice, el que hace camino en el mar, ¿no? Aquí. Vayan, dar queja, ¿no es cierto? Daré queja. Vayan, daré queja. Y luego dice, el que hace camino en el mar, o sea, el que creó un camino en el mar, o sea, ya está creado el camino. ¿Sí? O sea, comprendamos bien lo que nos está hablando. El que hace un camino en el mar. Si era que podían pasar así hacia abajo, no tiene por qué decir el que hace un camino en el mar. Porque entonces no hay ningún camino, ¿no es cierto? Si lo que hizo fue abrir el agua de un lado y abrirlo, no hay un camino hecho. Pero si existe una plataforma de arrecifes, es decir, hay un camino que lo haya hecho y que lo destinó para algo, y que lo ocultó, porque eso es lo interesante de lo que dice aquí.
Aquí, vayan Darequeja, el que hizo camino en las aguas. Es literalmente lo que se debía traducir. Aquí. Usevileja, ¿no es cierto? Sebaileja. Y eso dice el que traza una ruta o un sendero en aguas turbulentas. Ok. Aquí dice, Bemayín, Rabaim, el que marca, ¿no es cierto? Marcando un sendero, el que marca un sendero. Y esta es la parte que le digo que estaba oculta, ¿sí? Esta de aquí, con los punticos, ¿no? Esto ya me estorbo. Aquí dice, Icrateija, lo nodao. Esta palabra última es la palabra yadá, o el verbo yadá, conocer, saber, pero está conjugado, y la conjugación es extraña, ¿no? Del verbo yadá, porque el prefijo usa una nun, con sonido de O, nodea, pero ¿sabe lo que significa ahí, cuando está la negación? Lo nodea, no lo dio a conocer. O sea, esta frase que dice aquí, lo nodea, que este es el verbo yadá, que es conocer, saber, y dice lo nodea, o sea, no lo dio a conocer. Que lo que él hizo, él no lo dio a conocer, lo tenía oculto, porque se lo reveló fue a Moshe, nadie más lo sabía. ¿Cómo llegó Moisés en el punto? Eso es un milagro. ¿Cómo Moisés llegó en ese punto? ¿Quién lo guió hasta ese punto? El ángel del Eterno que iba comandando la plataforma lo guió al punto donde estaba el camino hecho para que crucen el mar. ¿Cómo les va a ir, muchachos? Sí, acá que están que analizan. Ustedes no sé en qué están, pero Samuel y Ezequiel, no, Elías, están conectados en el tema, ¿no? Este salmo es muy revelador. El que hizo camino en el mar, el que trazó senda en aguas turbulentas y que lo ocultó, no lo dio a conocer, estaba oculto. Ok. Ahora lo tenemos en Isaías 43, versículo número 15. Yo soy Yahweh, el santo, el Kadosh, el creador de Israel, su rey. Verso 16 de Isaías 43. Así dice Yahweh, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. Él crea el camino, ¿no? Y esa no es toda la evidencia. Yo me guardo siempre la mejor carta para el final. Ok. Vamos aquí. Éxodo capítulo 14, versículo número 23. Vamos avanzando porque se me está acabando el tiempo. Dice aquí Éxodo 14, 23. Entonces los egipcios reanudaron la persecución. Ellos fueron a seguir persiguiendo. No, me voy a sacar otra vez los lentes porque que me hace marear. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, que es la pregunta de Samuel. ¿Y cómo es que entraron? Pues semejante carros errados. Todo el ejército, toda la infantería entró a perseguirlo detrás. Mire, vamos a buscar una lógica. Ayuden por allá ustedes a pensar en la parte lógica. Si Faraón y su ejército están viendo que el pueblo de Israel abrió el mar y se metieron hacia abajo, ¿ustedes creen que se van a querer meter ahí? A perseguirlo, sinceramente. Pero pensemos, a ver. ¿Y cómo van a salir ahora eso de ahí? Y nosotros si nos metemos, ¿cómo salimos? ¿No les parece? Porque está bien que usted me diga, el pueblo de Israel tuvo fe y por fe se mueven, pero los israelitas, pero los egipcios no tienen fe. ¿Y cómo se van a meter si no tienen fe en que van a salir libres de eso? No tiene sentido, ¿cierto? No hacen
Correcto, no hace cosas incompletas. Interesante. El Eterno no hace cosas incompletas. Interesante. Hace el piso de duro. Compactado. Un camino. Ya cuando el pueblo ya pase y el faraón, pues ya lo resiente, ya ahí quita eso. Estamos, ya está bien, ahí mejoramos. Ahí mejoramos, ¿cierto? Dice Samuel que, claro, abrió las aguas, pero el Eterno ya tenía un camino para que pasen y después aflojó las aguas. Ya mejoramos, estamos mejorando. Muy bien, vamos adelante, vamos adelante. Entonces, ¿por dónde íbamos? Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón y sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, Yahweh miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube. Desde ahí miró que ya entró el ejército de Faraón por el camino que el Eterno había fabricado, ¿no? Y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Los comenzó a confundir. ¿Cómo se puede confundir desde la plataforma? Bueno, sí, ¿no? Emitió sonidos, emitió fuego excesivo para que ellos se consternen y se demoren un poco porque los iban a alcanzar. ¿Ok? Era para retrasarlos un poco hasta que los otros salgan, ¿no es cierto? Ese fue el objetivo. ¿Ok? Dice, y se sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Así es como se debe estudiar, haciendo el análisis, tratando de indagar y ver qué es lo que pasó. Así se hace la investigación. Ok. Verso 25. Y entorpeció la rueda de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel. ¿Por qué? ¿Por qué dice huyamos? No, huyamos ante Israel. Esto es una evidencia porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. O sea, él está viendo que están recibiendo asistencia, ¿no? Él es el que está peleando, no son los israelitas. Él está peleando y es un poderío mayor que el que ellos tienen, obviamente. No pueden contra eso, ¿cierto? Los tienen confundidos, ¿no? Ahí está la fotografía. Ok. Y vamos ya a lo definitivo, ya voy a terminar. No me esté amenazando. Ok, verso 26 de Éxodo 14. Entonces Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Es lo que dice Samuel y Elías, ¿no? Ok. Dice, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Verso 27. Y extendió Moisés su mano sobre el mar y al amanecer regresó el mar a su estado. Yo les pregunto, ¿cuándo empezó? Lo interesante es el tiempo que va transcurriendo aquí. Correcto. Si el agua está así y solamente el Eterno ordena y el agua vuelve, se va a demorar tanto tiempo. ¿Cierto que no? Pero la marea sí, ¿no es cierto? La marea sí hace un proceso para poder subir. El Eterno los conternó para que no puedan salir del momento mientras el agua comienza a crecer y los cubre, ¿no es cierto? Para que no tengan salida. Ok. Ahí vamos mejorando la visión de las cosas, ¿cierto? Ok. Y extendió Moisés sus manos sobre el mar y al amanecer regresó al mar a su estado normal y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó Yahweh a los egipcios en medio del mar y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Verso 29. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. ¿Ok? Muy bien. Y ya concluyamos con 3 diapositivas, yo concluyo ahorita. Esta parte es importante. ¿Sabe por qué? Esta es la evidencia científica. Esto está en la arqueología. Ustedes busquen en Google los descubrimientos arqueológicos sobre lo que sucedió aquí. Y miren, esta es un arma egipcia encontrado en el fondo del mar. Y todo esto es encontrado en el fondo del mar.
Es una realidad, ahí están los científicos que lo dicen, no yo, ¿no? Bien. Ah, hay evidencia. Versículo número 30 de Éxodo 14. Aquel día salvó a Yahweh de la mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que Yahweh había hecho, cuando Israel vio el gran poder, porque vio una cosa, pero que ellos no, es indescriptible para ellos, ¿no? Dice, vieron el gran poder que Yahweh había usado, porque vieron lo que usó contra los egipcios, el pueblo temió a Yahweh, ¿quién no? Y creyeron en Yahweh y en Moisés su siervo. Ahí creyeron, ¿no? En ese momento. Ok. Pero eso no es todo. Yo siempre me guardo la carta al final. Resulta que esa no fue la única ocasión que el Eterno hizo eso. ¿Saben, no? Porque lo hizo en el Jordán, pero aquí ya está la explicación de lo que sucedió. Acá ya encontramos las rocas, el muro, el pasadizo. Aquí sí ya es evidente. Aquí nadie me va a negar eso. ¿Ok? Porque aquí lo dice claramente. Vamos a Josué capítulo 3, versículo número 13. Josué capítulo 3, versículo 13 dice, y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahweh, el Adón de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, cuando iban a pasar ya para Canaán, las aguas del Jordán quedarán cortadas. Ahí sí nos dice que se levantaron, ¿no? Quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. ¿Cómo se puede detener las aguas en un montón? ¿Cómo se puede detener una corriente de agua, que es un río en este caso? ¿Cómo la detenemos para que se detengan en un montón y para que queden cortados de un lugar a otro? ¿Con una represa o con un dique? ¿Cierto? Ok, vamos mejorando. Y si ven la fotografía, que esta la ilustré yo, no soy un buen editor. Aquí pues Daniel, yo hago lo que puedo. Pero aquí está un dique, miren. Y separa el agua de un lado hacia el otro lado. Pero cuando sube la marea, ¿qué pasa? ¿Cierto? Y lo que está ahí se va. Usted sabe cómo se van los puentes, ¿no es cierto? Cuando sube la marea, cuando la corriente es fuerte. ¿Y los sacerdotes pasaron por dónde pasaron los sacerdotes? ¿Por lodo, por fango? No, pasaron por un camino de piedra. Y la explicación lo dice la Biblia. Con evidencia. Como siempre, ¿no es cierto? Aquí está la evidencia en el próximo capítulo. Miren. Capítulo 4, versículo número 1. Y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, Yahweh habló a Moisés diciendo, escoge 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénales diciendo, tomen 12 piedras de aquí y de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes. ¿Era piedra o no era piedra? Si ve que no era fango, no era lodo, era un camino de piedra que el Eterno tenía destinado y le dijo por aquí. Ese camino yo fabrico, el que fabrica camino para cuando es necesario. Y está, ¿eh? Tomen 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en un alojamiento donde habrán de pasar la noche. Como evidencia, ¿no? Como evidencia, como testimonio de que eso fue lo que hizo el Eterno. No los atormento más. Ahora ustedes digieran y comiencen a investigar. ¿Ok? Y yo me despido. Disfruten del almuerzo, hermanos. Shalom, ya nos vemos luego. Bendiciones. ¿Qué hago aquí? ¿Corto o qué? Oye, no sé. Tengo que cortar. Pues, acá, finalizar.